Lo complejísimo de hablar de Purusha es que es, por definición, indefinible. Todo lo que decimos, pensamos, conceptualizamos es un fruto de nuestro pensamiento. Y como seguro ya sabes de primera mano, nuestro pensamiento es poco fiable, bastante escurridizo y siempre en movimiento. Purusha está más allá de lo que sabemos, más allá de lo que pensamos. Y la mente se resiste a agarrarse a sí misma, así como el ojo no puede observarse a sí mismo sino a través de su reflejo. Desde Mat, un podcast sobre yoga, un espacio de reflexión sobre la práctica adentro y afuera del mat. Un lugar seguro que nos permita abrirnos a los interrogantes que observarnos y escuchar nuestra respiración inevitablemente comienza a sembrar en nosotros. Bueno, bienvenidos. Muy contenta de encontrarnos otra vez Muy en bien. este espacio. La semana pasada tuvimos una charla para mí muy interesante, la disfruté un montón, sobre los tres gunas: tamas, rajas y sattva. Bien. Como estos hilos que van trenzando la existencia o la manifestación de todo lo que podemos concebir. Sí. Y bueno, habíamos hablado, ¿no? Entonces que Prakriti era esta, de alguna manera, prácticamente todo lo que existe y que sigue este ritmo cíclico de transformación. Pero ya me voy haciendo medio un trabalenguas, ¿no? Como van pasando los episodios y vamos sumando cada vez más términos Cada vez más palabras, sí. difíciles y en sánscrito. Me pasa un poco que ninguna traducción al castellano me encanta del todo y que entonces por eso hago como el esfuercito extra de tratar de usar el término en sánscrito, pero por eso pensé que podíamos volver a hacer otra un vez. repasito. Dale. Entonces, en nuestro primer episodio, y de vuelta la semana pasada, hablamos de la perspectiva dualista, como el Samkhya Karika o el Yoga Sutra, que nos hablan de dos principios fundamentales y fundamentalmente diferentes. Entonces, en este sentido o en este primer nivel, el yoga, más que de juntar cosas, se trata de poder discernir, separar entre Purusha y Prakriti. Bien. Que podríamos decir de alguna manera son una conciencia pura, inmutable, eterna, Purusha, Sí. versus la realidad de todo lo que existe, que es efímera y transitoria. Y bueno, en esta primer gran como separación de términos, nos metimos la semana pasada haciendo un poquito de zoom a cómo funcionaba Prakriti. Habíamos dicho de cómo es que el mundo es como es. Entonces habíamos dicho que Prakriti está formada por tres hilos que van trenzando la existencia. ¿Te acuerdas cuáles eran? Sí. Tamas, rajas y sattva. Bien, y tratamos de ponerle un poco más ¿De qué es cada una? sí, de castellano, de criollo. Sí, tamas era más bien como como más en una cuestión más abajo, más bajonera, habíamos Puede dicho. ser, sí, más Esa era densa, más más densa. burda, Sí. más inerte. Raja sería como el polo opuesto, ponele, como más la inercia, el movimiento, El puro movimiento. El puro La inercia movimiento. sería más bien tamas. Y rajas, el puro movimiento. Perfecto. Como del que brota el Sí. movimiento. Sí. Y en el mejor de los casos, Sattva sería como el equilibrio, ¿no? Como ese estado más del centro. de integración del camino al medio, tal cual. Y habíamos como terminado nuestra charla diciendo, bueno, el problema, entre muchas comillas, es que uno quisiera establecerse en sattva de una vez y para siempre y que no se puede. Como eso está destinado a fracasar. Tarde o temprano, sattva es tan parte de Prakriti como rajas y tamas y por lo tanto es efímero, por lo tanto es transitorio, es mutable. Esa es como la ley de base de Prakriti, ¿no? Todo cambia, todo pasa, todo se transforma. Para bien y para mal. Claro. A veces es un consuelo y a veces es un... Sí.
problema, no sé, conflicto. Pero entonces, y esta es una pregunta muy genuina que me ha quedado a mí muchas veces cuando me embarcaba en estos textos o en estas lecturas es, ¿y entonces qué? Claro, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿De qué me agarro en esta rueda de fuego y mortalidad que es el samsara y la realidad? Y no sé si hay una respuesta clara de qué puedo agarrarme, pero creo que lo que nos invitan a reconocer los textos es que la única que nos queda es contemplar, observar, poder de alguna forma aprender a deleitarnos frente a este repliegue y despliegue constante de Prakriti, intentando que no cunda el pánico. Y para eso, para que la transitoriedad, para la realidad de que todo tarde o temprano se termina, no me vuelva loca, tengo que poder tomar distancia de eso que observo. No identificarme, no quedarme pegadita con la experiencia de lo que estoy contemplando o observando. Y esto ya había aparecido un poco, ¿no? Como algo que aparece medio orgánicamente en nuestra práctica, en este gesto cotidiano de desplegar una colchoneta y mirarnos, observarnos mientras nos movemos. ¿No? Estoy en todo el tiempo, la hora y media, 2 horas, 3 horas moviéndome y en ese movimiento pudiendo observarme a mí misma, a mí misma. Entonces, de alguna forma, lo que nos vienen a decir los dualistas es cualquier cosa que esté del lado de Prakriti, bueno, no va a durar mucho. Entonces... Que es prácticamente todo. Que es prácticamente todo. Tipo de la densidad de una montaña a lo efímero de una emoción. Todo, ¿no? Como las construcciones humanas, el algoritmo, la música, la poesía, todo también es Prakriti. Entonces, el ser, con mayúscula, como esta conciencia pura que contempla, que observa, por definición, no puede ser parte de Prakriti. Y nos empezamos a enroscar un poquito, pero vamos como tratando de hacer esta distinción, al menos en el plano teórico. Porque si Purusha es eterno, no puede ser Prakriti, en tanto Prakriti es siempre efímero. Sí. Y ahí hay algo interesante. Hay un sutra que ya charlamos bastante, el segundo sutra de los Yoga Sutras de Patanjali, que es muy famoso, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Ya habíamos dicho que esto significaba algo así como que el yoga es la cesación de los vrittis, de las fluctuaciones de la mente. O sea que aparentemente hay una manera de bajarnos de ese de movimiento y torbellino y cosas y efímero y transitoriedad que es Prakriti. Pareciera que el yoga nos propone una manera de me bajo de esa un ratito. Y en ese gesto y en esa posibilidad de suspender el torbellino mental, lo que nos dice en el siguiente Sutra Patanjali es que el observador entonces puede establecerse en sí mismo y que en contraposición, en todos los otros momentos en el que no estoy en un estado de yoga, el observador, ese es como el término que usa Patanjali para referirse a Purusha, ¿no? El que observa. El que observa, en vez de establecerse en sí mismo, se proyecta, nos proyectamos sobre lo que vemos, sobre lo que sentimos, sobre esa experiencia, esos vrittis que estamos todo el tiempo experimentando. ¿No? Como nos comemos un poco la propia peli. Sí. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Interrumpo un ratito el capítulo de hoy para recordarte que si te interesa lo que estás escuchando y querés seguir en contacto con nosotros, puedes seguirnos en nuestras redes, @yoga.somaya y sumarte a nuestras propuestas presenciales en Casa Bless. Bueno, eso, como que pienso un montón de situaciones en las que nos definimos o nos hacemos parte de, no sé, diagnósticos de repente, ¿no? Diagnósticos médicos. Bueno, por ahí en algunos casos sí, no es que no valga, pero es como que hay veces que te termina definiendo que uno se presenta y dice, yo me llamo Joaquín, soy
tal cosa o tengo tal cosa. Y es como, no sé. Sí, eso un montón lo hacemos con los otros también, Sí. ¿no? Ese juego que hacemos con uno mismo, de soy Lucero, soy profesora de yoga, Ujú, soy ujú. amiga de Joaco, Sí. eh, como todas esas etiquetas o, sí, con las que me tagueo a mí misma, Ujú, tiendo a también, que es mucho peor, ponérselos a los demás. ujú, Eh, Ahí como de vuelta extiende el juego, porque además ese tag, esa etiqueta que te ujú, pongo a vos, siempre es en relación a mí, ujú. como vos sos mi amigo, para Claro. mí sos un amigo, Sí. o un alumno, o Ujú, un colega, ¿no? Como sí. ese juego. Pero como se empiezan de vuelta a abrir muchas aristas Sí. y se empieza como a complejizar la cosa, pensé que podíamos volver a como un ejemplo un poco más tangible, que Ujú. es una metáfora que de hecho también charlamos un poco más por encimita en ese primer episodio. Bien. Que por ahí ahora tenemos como algunos elementos para meternos un poquito más adentro. La metáfora es una metáfora que aparece en la Katha Upanishad, que describe este proceso o estos elementos del ser y el no ser como un carro tirado por caballos. Entonces podemos ir como viendo cada partecita. En primer lugar tenemos la realidad material obvia y densa del carruaje, Ujú, que podría de alguna manera venir a representar nuestro cuerpo, ¿no? Como esta primera dimensión de quiénes somos, ujú. muy tangible, la primera impresión Claro. que tengo de mí misma. Y ese carro, como dijimos, está traccionado por caballos. Los caballos vienen a representar los indrías, los órganos de percepción y de acción, que vienen a establecer el vínculo entre este cuerpo y el entorno. Y de alguna forma también es lo que en este traccionar, esto lo estoy pensando un poco sobre la marcha en realidad, digo, si no seríamos una bolsa de carne y huesos, Ujú, pero el cuerpo es algo más, ¿no? Y ese movimiento que me tracciona hacia el entorno, esta fuerza de los caballos que me impulsa y hace sí. de mi cuerpo Sí, sin los sentidos de alguna manera no estaríamos vinculados con el entorno, tal cual, ¿no? sí. Sin ningún sentido, no, nada. No es nada. Y entre los caballos y el carruaje, Mm, o entre el entorno y el cuerpo, están las riendas que ujú. vienen a representar la mente. Muchas veces se habla específicamente de un aspecto de la mente, habíamos hablado hace unas veces, hace un par de semanas me parece, de los como distintos aspectos o Sí, dimensiones, sí. pero vamos a quedarnos hoy con, vienen a representar manas, que es esta parte de la mente, a veces un poco más mecánica, no sé, podemos decir, que toma toda esa información que le proveen los sentidos, la a más o menos amalgama en una experiencia que nos haga sentido y después devuelve como un comando, una orden hacia el afuera, ¿no? Ujú, Como ese ida y vuelta, que es más o menos integrado, más o menos consciente. En general, menos que más. ujú. Y esas riendas, en el mejor de los casos, las sostiene y las conduce, bueno, un conductor, que viene a representar a Buddhi o este otro aspecto de la experiencia mental, El intelecto. que es el intelecto, a veces dicen la inteligencia, Ujú, el discernimiento, me gusta también esa traducción, como esta posibilidad de frenar, contemplar, decidir un destino y trazar una ruta y también de iterar y tomar nuevos rumbos si fuera ujú, necesario, ¿no? Eh, mm, Digo en el mejor de los casos, porque muchas veces o las riendas están muy tensas, o las riendas están muy sueltas, o los caballos están desbocados y ujú, me disparan por el camino y ese conductor pierde un poco el control mm. o se va a tirar una siesta, no sé. Eh, También podría ser un problema a lo contrario, que el conductor las esté agarrando con una fuerza y tan cegado como los caballos que van así, ¿viste? Sin mirar para los costados, Ujú, y me pierdo de que, esos caballos están haciendo reconocimiento del terreno, ujú. eh, de alguna forma. Pero bueno, en general, entre todos estos elementos voy armando una idea de quién soy. Mi cuerpo, mi intelecto, mi mente, mi deseo, mis
instintos, mis sentidos. Y a veces me identifico más con uno, a veces me identifico más con otro. En el mejor de los casos funcionan juntos, a veces se me dispara uno más que el otro. Pero en esa configuración voy formando mi identidad. Pero la metáfora incluye un personaje más, que es el pasajero. Bien. Hay un pasajero medio misterioso que desde los adentros del carruaje contempla el paisaje. Y no siempre esa configuración de quién soy reconoce al pasajero. Uh-huh. A veces, no sé, pero cuando hay estos instantes de yoga y mis caballos van mansos pero van ritmo y las riendas están en el punto justo entre sueltas y ajustadas y las ruedas del carro van bien y el conductor ni duerme la siesta ni se aferra al control, de repente como tengo un atisbo de que ese pasajero está ahí. Claro, hay un momento de de conciencia justamente de dónde estoy y qué estoy haciendo y a quién llevo atrás de repente. Me gustó eso de quién O lleva atrás. adentro. Sí, totalmente. Mm. Eh, Siento, este es como un ir y venir que a mí me pasa leyendo estos textos o conectando con el Yoga Sutra. A veces no lees las definiciones de Samadhi y parece como tan lejos, tan imposible. Yo no voy a llegar nunca a eso. Y por otros momentos digo, quizás podemos tener esos atisbos de, Ujú. como de... El tema es que después, bueno, se me Es cae que, una rueda del carro, el es que caballo se me va por un sí, costado, el conductor se asusta y bueno, es pasan que cosas. es parte de todo esto para mí, ¿no? Es como que el samadhi es, pareciera, que es o sea, cuando uno trata de buscarlo, de definirlo, de buscarle la fórmula para alcanzarlo, es como que no va a suceder, ¿no? Sería como parte de esto de Purusha y Prakriti, ¿o no? Claro, yo creo que también, y pasa que para quienes por ahí, de esto todavía no hablamos, ¿no? Pero Samadhi sería como el último pasito Ujú, en el camino del yoga, que es el estado de yoga justamente de Nirodha que describimos recién. ujú, Y en el estado de Nirodha, lo que nos dice Patanjali entonces es, el observador se establece sobre sí mismo. Pero de vuelta, no puedo definir ese estado, porque es ujú, el estado de como la pura conciencia, de puro purusha, de pura, esa pura conciencia pura. ujú, Y si trato de definir a ese observador ujú. o trato de definir ese estado, por definición estoy cayendo en algo que no es. Sí, sí, incluso hasta reconociendo que estás en samadhi y dejas de estarlo, de Claro, alguna manera. porque intervino tu Sí, pensamiento, ya es un briti. sí. Pero ahí me parece que a mí en mi viaje o en mi camino o en mi práctica, esta idea de intentar acercarme a una noción incognoscible, eh, creo que nos invita a rendirnos al misterio. Ujú, Como en definitiva hay un límite a lo que mi pensamiento puede y a mí me da ahí la paz de decir, bueno, mi mente es tan como una herramienta, como tengo manos, tengo una mente que tiene estas capacidades maravillosas, ujú, pero que es un instrumento. Y así como el ojo no puede verse a sí mismo, solo ve su reflejo, bueno, este pasajero misterioso, eso me obliga a rendirme al misterio. Bueno, ahí en definitiva llega un punto hasta donde ya no puedo ni pensarlo. Es demasiado grande, es demasiado... ujú, eh, y poder cada vez tolerar más ese margen de incertidumbre. eh, en el fondo no lo sé. Creo que es ahí como un aprendizaje constante, muy hermoso y muy vasto. ujú. Tremendo. Y creo que suena hermoso, suena súper inspirador, eh, pero en la realidad del carro andando por los caminos de la vida, nos enroscamos todo el tiempo, Mm, ¿no? Eh, y lo que nos va a decir un poco el yoga es, bueno, sí, te vas a enroscar una y otra vez, y esos nuditos que se arman,
en esta cosa enroscada de Purusha Prakriti, son lo que nos hace sufrir, en definitiva. Pero quizás ahí podemos meternos la próxima. Bueno, dale. O sea, el sufrimiento sería como que cada una de estas partes del carruaje estén haciendo la suya. Podríamos decir, sí. O por ahí nos O no metemos más ahí. conectadas. O me identifico demasiado con alguna y me agarro con demasiada fuerza. Y si me agarro con demasiada fuerza, cualquier cosa que sea parte de Prakriti, como al final la voy a pasar siempre mal. Bien. Porque por definición es efímero. Por definición todo pasa. Y tengo que poder como hacer espacio para que eso vaya y venga. Y si yo solo quiero que venga, cuando se vaya, nos decía yoga, la vas a pasar bastante mal. Bien. Bueno, la seguimos la próxima entonces. Dale. Gracias. Si llegaste hasta acá, muchas gracias y nos encantaría saber qué pensás y si algo de lo que charlamos resuena con tu propia práctica. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, @yoga.somaya, y sumarte a nuestras clases, talleres y propuestas presenciales acá en Casa Blés, este espacio bellísimo Vicente López, donde suceden todas las actividades de Somaya.